Heredé una finca en Castilla y me dijeron que, junto a ella, solo quedaban ruinas y fantasmas. No hablaron del guardián, un anciano de manos firmes que aún cuida el manicomio abandonado. La primera vez que lo seguí por sus pasillos, entendí que el silencio también sabe tocar la piel. Y desde entonces, cada celda, cada jardín, cada capilla sin altar, se convirtió en nuestro secreto. Llegué a la finca un lunes de cielo limpio, cuando las encinas aún guardaban la sombra fresca de la mañana. El notario me había entregado las llaves en Valladolid y me habló de lindes, de escrituras, de impuestos. Nadie me habló de lo otro. Del edificio enorme, de ladrillo y piedra, que respiraba al fondo como un animal viejo, el manicomio. La casa heredada olía a madera cerrada y a jabón de lavar. Abrí ventanas, retiré sábanas con olor a alcanfor, dejé que el aire de la meseta entrara y moviera el polvo en remolinos. En la cocina, el grifo tosió 2 veces antes de regalarme un hilo de agua. Bebí. El vaso tembló más de lo que quería reconocer. Hacía años que no estaba sola de verdad, sola con mi cuerpo y mis decisiones. Salí al porche. Desde allí, el manicomio se veía entero, pabellones laterales, un patio central vencido por la hiedra, una capilla sin cruz en lo alto, ventanales ciegos. No era ruina romántica. Era presencia. Una presencia que no pedía permiso. La primera en saludarme fue la mujer del colmado, al dejarme pan, huevos y café. Me miró con esa mezcla de curiosidad y prudencia que tienen los pueblos pequeños. ¿Usted es la sobrina de doña Matilde? Sí, respondí. Vengo a quedarme una temporada. Desvió la mirada hacia el fondo, donde el edificio cortaba el horizonte. Ahí no hay nada, dijo, demasiado deprisa. Solo un guardián que, bueno, ya lo conocerá si hace falta. Mejor no ir. Mejor no ir, funciona como invitación cuando una no está dispuesta a obedecer. Esa tarde recorrí la linde. La hierba seca crujía bajo mis zapatillas y los insectos escribían su idioma a ras de suelo. Al acercarme a la tapia del manicomio, vi la portería, una caseta con tejas viejas y una puerta de hierro medio abierta. Quise asomarme. No crucé. Todavía no. La noche fue larga. La casa, por fin aireada, tenía ruidos que no conocía, un tablón que protesta, el marco de una ventana que late con el viento, la nevera que arranca como si respirara. Me acosté sin tele, con el móvil boca abajo y la lámpara encendida más tiempo del que admito. En el silencio, pensé en mi marido. Pensé en cómo últimamente hablábamos como 2 turistas en un restaurante lleno, alzando la voz para no decir lo importante. Me dormí tarde, con el manicomio encendido detrás de los párpados. A la mañana siguiente preparé café y, sin plan, seguí el camino de tierra que llevaba a la portería. Solo mirar, me dije. El hierro, oxidado, cedió con un gemido. Dentro, el vestíbulo guardaba carteles descoloridos, normas de visita. Silencio. Higiene. Un banco de madera, una maceta seca. Y un hombre. Estaba de pie, como si saliera de la pared. Alto. El cuerpo recto para su edad. 75, tal vez más, repartidos con dignidad. La piel tostada, el pelo blanco cortado al ras, una camisa azul de trabajo con las mangas remangadas. Manos grandes, venas marcadas, uñas limpias. Manos de quien tiene costumbre de sostener el mundo. No se entra sin permiso, dijo. La voz grave, limpia, sin enfado. Lo siento, respondí. Soy la nueva dueña de la finca colindante. Quería ver. Me observó sin apuro, como quien mide una puerta antes de colgarla. No había sospecha en su mirada. Había un inventario lento. No hay nada que ver. Solo ruinas. Hizo un gesto corto con la cabeza hacia el patio. Y silencio. El silencio. Nunca supe que podía nombrarse como si fuera un objeto. Lo dijo y algo en mí se acomodó. Usted es. El guardián, respondió. Quedé cuando cerraron.
Alguien tiene que evitar que se caiga del todo. Supe, sin que nadie me lo confirmara, que llevaba allí más que muchos recuerdos. Que la soledad, a veces, también es un oficio. Me convidó a salir con un movimiento de la mano. No hubo brusquedad. Solo norma. Yo obedecí. Afuera, el sol ya pegaba fuerte y pensé en el vaso de agua que me esperaba en la cocina. Antes de cruzar la verja, me giré. ¿Cómo se llama? Nadie pregunta eso ya, dijo, con un amago de sonrisa que no llegó a serlo. Pero si lo necesita, pregunte por el guardián. Me encontrarán. Cerró la puerta. El hierro encajó con un sonido neto. Caminé unos pasos y sentí, en la espalda, la mirada del edificio entero. No de él. Del edificio. Como si el manicomio me reconociera. Pasé el resto del día limpiando mi casa con una energía que parecía prestada, sacudí alfombras, abrí armarios, fregué el suelo de rodillas. Cada tanto, sin darme cuenta, mis manos repetían el gesto de un roce que no había sucedido. El dorso de su mano cerca del marco, la manga arremangada, la piel tostada. Me detuve con el cubo a mitad del pasillo y me reí sola. Era ridículo. No lo era. Al caer la tarde, el viento trajo un olor a tomillo y a polvo caliente. Me senté en el porche con el segundo café del día, mala idea para el sueño, perfecta para el pulso, y miré el edificio al fondo. A esa hora, la luz entraba por las ventanas vacías y dibujaba rectángulos de oro sobre las paredes interiores. Pensé en las palabras de la del colmado. Pensé en las normas descoloridas. Pensé en la voz del guardián diciendo, silencio, como quien ofrece un vaso de agua. A la tercera sorbo entendí que no me conformaría con mirar desde lejos. No soy valiente por costumbre, pero la curiosidad me ha salvado de vidas que no eran mías. Mañana volvería. Llamaría antes de entrar. Pediría permiso. Y si me lo negaba, aprendería otra puerta. Esa noche dormí mejor. No porque el miedo se hubiera ido, sino porque empezaba a tener forma. El manicomio dejó de ser un monstruo sin nombre y se convirtió en un animal que respira a un ritmo que podía aprender. Había un hombre al timón. Un hombre de 70 y tantos que hablaba con las sílabas exactas. Y yo, sin saber aún para qué, deseaba aprender ese ritmo. Antes de apagar la lámpara, me sorprendí ensayando en voz baja. ¿Puedo pasar? La frase me salió suave. Me dormí con ella en la lengua, como si fuera una llave. A la mañana siguiente amanecí con un impulso extraño, no era hambre ni sueño, era algo parecido a ansiedad. Me vestí sin pensarlo demasiado, con la primera blusa limpia que encontré, y salí al camino de tierra que llevaba al manicomio. El cielo estaba despejado, y la torre del pabellón central se recortaba contra el azul como una herida vertical. Al llegar a la portería, la verja de hierro estaba entreabierta. Dudé unos segundos. Recordé su voz grave diciéndome que no se entra sin permiso. Toqué la campana oxidada que colgaba al lado. Su repique fue breve, como un grito ahogado. Él apareció al poco rato, caminando desde el patio interior. Sus pasos eran lentos pero seguros, y el sol de la mañana le marcaba las arrugas del rostro con un relieve casi de piedra. Llevaba una chaqueta de faena sobre los hombros y, de nuevo, las mangas arremangadas hasta los codos. Volvió, dijo, sin sorpresa, como si ya lo esperara. Quería ver más. Prometo no molestar. Me observó en silencio, largo, hasta que un gesto leve de su cabeza señaló hacia dentro. Me hizo pasar. Atravesamos el vestíbulo y el eco de nuestros pasos me dio un escalofrío. Había carteles descoloridos aún clavados en las paredes: silencio, normas de higiene, sala de visitas. La pintura se caía en láminas y el olor era una mezcla de polvo, humedad y algo más, un aire antiguo que no se va nunca. Él caminaba delante, sosteniendo un manojo de llaves que tintineaba con cada paso. Llegamos a una puerta lateral cerrada con candado. Introdujo la llave con calma, giró, y la madera se abrió con un crujido profundo. Aquí no entra nadie desde hace años,
me dijo, apartando las telarañas con la mano. El pasillo estaba oscuro, pero la luz que entraba desde una ventana rota dibujaba haces dorados sobre el polvo en suspensión. Avanzamos despacio, y mis pasos resonaban demasiado fuerte. ¿No le da miedo estar aquí solo?, pregunté, intentando romper el silencio. No estoy solo. Este lugar respira conmigo. La frase me erizó la piel. Lo miré de reojo, su perfil era firme, la boca recta, la mirada fija al frente. No había ironía en su tono. Lo decía como quien enuncia un hecho. Al llegar a una sala más amplia, me detuve. Había camillas oxidadas alineadas contra la pared, con correas de cuero raído. El aire era más frío allí. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué hacían aquí? Tratamientos, respondió, seco, sin añadir más. Pasé los dedos sobre el metal helado de una camilla. De pronto, una ráfaga de viento entró por una ventana rota y me hizo estremecer. Él lo notó. Se acercó y puso su mano sobre la mía, aún apoyada en el metal. Su piel era cálida, fuerte, contrastando con el frío de la camilla. No aparté la mano. El contacto fue breve, pero me atravesó. Este lugar guarda demasiadas memorias, murmuró. Algunas pesan más de lo que se cree. Me miró entonces, y esa mirada contenía algo más que advertencia. Era un reflejo, un reconocimiento. Como si en mi temblor hubiera visto también el suyo. Nos quedamos así unos segundos, hasta que retiró la mano y se giró hacia la puerta. Será mejor que volvamos al patio, dijo, con voz grave. Obedecí, pero al caminar detrás de él, mis ojos se quedaron fijos en sus manos grandes, en la manera en que sostenían las llaves, como si fueran capaces de abrir mucho más que puertas oxidadas. Esa noche, de vuelta en mi casa, me tumbé en la cama y cerré los ojos. No pensaba en la finca, ni en el polvo, ni en el pueblo. Pensaba en esa sala oscura, en el frío de la camilla, y en el calor de su mano sobre la mía. Y me descubrí deseando volver, no para ver ruinas, sino para volver a sentirlo cerca. Regresé al manicomio 2 días después, con la excusa de caminar la finca. Pero no era la finca lo que me atraía, era él, con su voz grave y su andar firme, con ese silencio que parecía más vivo que cualquier conversación. La verja volvió a abrirse con un gemido. El guardián me esperaba en el vestíbulo, como si supiera la hora exacta de mi llegada. Sin decir palabra, me hizo un gesto para que lo siguiera. Los pasillos eran largos, interminables, con baldosas que crujían bajo cada paso. La luz entraba a retazos por las ventanas altas, dejando franjas oblicuas de polvo suspendido en el aire. A cada metro, el eco de nuestros pasos se multiplicaba, y yo sentía que no caminábamos 2 personas, sino una multitud de sombras. Nos detuvimos frente a una puerta de hierro medio abierta. Dentro había una celda. Paredes desconchadas, un camastro oxidado, la ventana enrejada. El aire era espeso, como si aún guardara el aliento de quienes habían dormido allí. Me quedé quieta en el umbral. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Aquí pasaban noches enteras, solos con sus voces, dijo él, sin apartar la vista de la celda. Avancé despacio, como empujada por una fuerza que no era mía. Pasé los dedos por la pared fría y áspera, imaginando las manos anónimas que habrían hecho lo mismo antes. Entonces lo sentí. Su mano, grande, fuerte, posándose sobre la mía. No fue un accidente. No fue un roce torpe. Fue una confesión muda, tan clara como un grito. Giré el rostro hacia él. Sus ojos me miraban con una intensidad que me dejó sin aire. En esa celda, con el eco de pasos antiguos y el peso del silencio, comprendí que no había vuelta atrás. Me apoyó contra la pared. La piedra fría contrastaba con el calor que me invadía el cuerpo. Sus labios buscaron los míos en un beso profundo, contenido durante demasiado tiempo. Mis manos, casi por instinto, se aferraron a sus hombros, sintiendo la firmeza de un cuerpo que aún conservaba toda su fuerza. El eco de nuestra respiración llenó la celda,
mezclado con el crujido del hierro y el murmullo lejano del viento colándose por las ventanas. Cuando nos separamos, mi frente quedó apoyada en su pecho. Su corazón latía fuerte, tan fuerte como el mío. «Esto no debería pasar aquí», susurró. «Y sin embargo pasó», le respondí, con la voz temblorosa. Salimos de la celda en silencio, pero el aire del pasillo ya no era el mismo. Las paredes parecían guardar un nuevo secreto, y en mi piel aún ardía el recuerdo de ese beso imposible de olvidar. Esa noche, en mi cama, me descubrí pasando los dedos por mis labios, como si aún llevaran el eco de los suyos. Y supe que no quería detenerme. Quería volver. Quería más. Regresé al manicomio al día siguiente sin pensarlo demasiado. El cuerpo me pedía volver como quien busca agua en un pozo. El guardián me recibió con la misma calma de siempre, aunque sus ojos, al mirarme, guardaban un destello nuevo. No hubo palabras. Solo un gesto con la mano, y lo seguí. Atravesamos el pabellón central y llegamos a una puerta de hierro cubierta de óxido. Él la empujó con esfuerzo y, al otro lado, se abrió un jardín abandonado. La maleza había devorado los senderos de grava, la hiedra cubría muros, ventanas y estatuas desgastadas. Una fuente seca, rota, guardaba en silencio su antiguo rumor. El aire allí era distinto, olía a tierra húmeda, a hierba salvaje, a tiempo detenido. Caminamos despacio, sorteando ramas y hojas. Todo crujía bajo nuestros pies, y sin embargo sentí que estábamos en un lugar sagrado, un santuario secreto que el pueblo había olvidado. Nos detuvimos bajo un arco cubierto de hiedra. El sol de la tarde se colaba a retazos, iluminando el polvo y el verde como un vitral natural. Me apoyé contra la piedra, sin poder dejar de mirarlo. Su rostro, curtido por los años y el trabajo, parecía encajar perfectamente con esas ruinas, fuerte, firme, inquebrantable. Él se acercó. No dijo nada. Sus manos grandes tomaron las mías, con suavidad primero, con fuerza después. Sentí un estremecimiento que me recorrió entera. El beso llegó sin aviso, más hondo y más urgente que el de la celda. Mis dedos se aferraron a su camisa mientras el eco de los pájaros huía entre los árboles. Me rodeó con sus brazos y el mundo desapareció. Solo quedaba el crujido de la hiedra, el roce de nuestras respiraciones y el latido feroz en mi pecho. Su barba rozaba mi piel como un fuego áspero, y la piedra fría del arco me sostenía mientras me dejaba caer en ese vértigo. No hubo prisa. Nos besamos largo, como si el tiempo también hubiera quedado atrapado allí, detenido para nosotros. Cuando al fin nos separamos, apoyé mi frente en la suya. «Aquí nadie entra», murmuró. «Entonces es nuestro lugar», le respondí, con voz apenas audible. El jardín, con su silencio y su abandono, se convirtió en cómplice. Las estatuas rotas nos miraban, la fuente seca guardaba nuestra respiración agitada, y la hiedra cubría todo como si quisiera proteger el secreto. Esa noche, en mi casa, mientras mi marido roncaba a mi lado, cerré los ojos y me vi de nuevo bajo ese arco. El recuerdo de sus brazos me envolvía más que las sábanas. Comprendí que lo nuestro ya no era un accidente. Era una elección. Y yo ya la había tomado. El guardián me había hablado una vez de la capilla del manicomio. Decía que estaba casi derruida, que el techo había cedido en parte y que el altar no era más que piedra rota. Yo, sin embargo, sentía que debía verla. Algo en mí pedía entrar en ese espacio prohibido. Aquella tarde lo encontré sentado junto a la portería, con el manojo de llaves en la mano. Cuando le pedí que me mostrara la capilla, me miró largo rato en silencio. Al final, sin una palabra, se levantó y me guió por los pasillos. El tintinear metálico de las llaves era el único sonido. La puerta estaba oxidada, pero cedió tras un esfuerzo. Dentro, la penumbra lo envolvía todo. El techo tenía un boquete por donde entraba la luz del atardecer, iluminando con un resplandor extraño las bancas rotas y el altar resquebrajado. Vidrieras sin color dejaban pasar el viento, que silbaba como un rezo apagado. Me quedé de pie en medio de la nave, con un nudo en la garganta. No sabía si sentir devoción o miedo.
Aquí venían a rezar, dijo él, con voz grave. Ahora solo quedan piedras que escuchan. Lo miré, y de pronto el silencio se volvió insoportable. Avancé hasta él y puse mi mano sobre la suya. No apartó la mirada. Sentí la fuerza de esos dedos curtidos, el calor que contrastaba con el frío de la piedra. El beso llegó inevitable. Fue lento, profundo, más hondo que todos los anteriores. No había urgencia, había entrega. Me abrazó con fuerza, y yo me dejé caer en sus brazos, como si allí estuviera mi única oración verdadera. La luz del sol, filtrándose por el techo roto, caía sobre nosotros como un halo torcido. Me encontré susurrando su nombre entre labios, como si fuera un rezo. Y comprendí, en ese instante, que la culpa y el deseo podían convivir en el mismo pecho, latiendo juntos como campanas rotas que aún saben sonar. Nos quedamos un largo rato, respirando, abrazados en esa capilla profanada por nuestro secreto. El viento jugaba con las hojas secas en el suelo, y yo sentí que en lugar de condenarnos, nos había absuelto. Esa noche, al acostarme, cerré los ojos y volví a esa luz oblicua, a sus manos sosteniéndome, a mi propio susurro repitiendo su nombre. No recé a Dios. Repetí lo que había descubierto, que en el guardián del manicomio había encontrado la fe que me faltaba en mi vida. El manicomio parecía tener vida propia. Cada vez que creía haber visto lo más extraño, él me llevaba a otro rincón oculto. Aquel día abrió una puerta pesada al final de un corredor húmedo y apareció ante mí la sala de hidroterapia. El olor a humedad era intenso. Varias bañeras de hierro esmaltado descansaban alineadas, cubiertas de polvo y óxido. Algunas aún tenían agua estancada en el fondo, con hojas podridas flotando en silencio. Las paredes estaban manchadas de salitre, y los azulejos descascarillados reflejaban apenas la poca luz que entraba por un ventanuco alto. Me abracé a mí misma, sintiendo un escalofrío. Aquí los sumergían para calmarlos, dijo él, con voz grave, casi un susurro. Me acerqué a una bañera. Pasé la mano por el borde frío y la sensación me erizó la piel. Entonces noté su presencia detrás de mí. El calor de su cuerpo contrastaba con el frío húmedo del lugar. Su mano se posó en mi hombro y me estremecí entera. Giré el rostro hacia él. La penumbra dibujaba sus facciones duras, y sus ojos tenían esa mezcla de firmeza y ternura que me desarmaba. Me sujetó la mano y la apoyó sobre su pecho. Sentí el latido fuerte, profundo, como si quisiera recordarme que aún estaba vivo, que ambos lo estábamos. El beso vino después, inevitable, con la urgencia de quien lucha contra el frío y contra el tiempo. Me apoyé contra el borde de la bañera mientras sus labios recorrían los míos con hambre contenida. El eco de nuestras respiraciones llenaba la sala, rebotando en los azulejos agrietados. El contraste era brutal, el agua muerta en las bañeras, el óxido, el abandono, y en medio de todo, nosotros, encendidos, respirando como si fuéramos lo único vivo en ese espacio olvidado. Cuando al fin nos separamos, con las mejillas encendidas y la piel aún vibrando, él susurró. Cada rincón de este lugar guarda gritos del pasado. Y ahora, también guarda los nuestros. Apoyé mi frente en su pecho, sintiendo la calma después de la tormenta. Por un instante, el frío desapareció. Éramos dos cuerpos desafiando el peso de la historia, regalándole a esas paredes un secreto distinto. Esa noche, en mi casa, mientras me acostaba junto a un marido ajeno, el recuerdo de la sala húmeda me envolvía. Cerré los ojos y aún escuchaba el eco de nuestros besos sobre los azulejos, como si el manicomio entero respirara con nosotros. El guardián me dijo que aquella sala casi nadie la recordaba. Estaba al fondo de un pasillo estrecho, detrás de una puerta de madera que se abría con un chirrido largo, como un lamento. Él la archivó. Dentro, el aire olía a polvo viejo y a papel húmedo. Estanterías de hierro, oxidadas, se alzaban cargadas de carpetas amarillentas, legajos atados con cordeles, libros de registro con tapas de cuero agrietado. Había un silencio denso, distinto al del resto del manicomio. Allí no había ecos, solo un murmullo invisible, como si las hojas mismas guardaran las voces de quienes habían pasado por esas paredes.
Él encendió una lámpara pequeña que iluminó apenas un rincón. La luz amarillenta arrancó brillos a las motas de polvo flotando en el aire. Aquí están las historias de todos, dijo, colocando una carpeta sobre la mesa de madera carcomida. Cada nombre, cada diagnóstico, cada encierro. Me acerqué, temblando de curiosidad. Pasé los dedos por las tapas rugosas de un libro abierto. Las letras estaban torcidas por la humedad, pero aún se leían, nombres de mujeres, fechas, notas médicas escritas con letra apretada. ¿Y usted las ha leído todas? Pregunté, casi en un susurro. No todas, respondió. Pero basta leer algunas para comprender el peso del silencio. Me mostró con calma unas páginas. Su mano grande, áspera, rozó la mía al pasarme el legajo. Ese roce, breve y sencillo, fue más fuerte que cualquier historia escrita. Sentí un escalofrío que me recorrió entera. Levanté la mirada. Él me observaba en silencio, con los ojos fijos en mí más que en los papeles. El corazón me latía desbocado, como si cada documento de aquella sala me acusara y, al mismo tiempo, me empujara hacia él. Dejé la carpeta sobre la mesa. Y antes de pensarlo demasiado, avancé un paso. Nuestras manos se encontraron sobre los papeles, y el contacto fue un pacto. Él inclinó la cabeza hacia mí, despacio, sin romper la mirada. El beso llegó suave, profundo, casi reverente. Fue distinto a los otros, no tenía la urgencia de la celda ni la rudeza del jardín, sino la solemnidad de quien abre un libro prohibido. Mis dedos se aferraron a su chaqueta mientras la lámpara temblaba con nuestra sombra. El crujido de la mesa acompañaba nuestro encuentro, y por un instante pensé que los papeles amarillentos, en lugar de condenarnos, guardaban también nuestra historia. Una historia que nadie escribiría, pero que el archivo ya había decidido conservar en silencio. Cuando nos separamos, apoyé mi frente en su hombro. Sentí sus manos, firmes, sosteniendo mi cintura. Algún día, alguien leerá lo que hacemos, murmuré, con la voz quebrada. No. Esto solo lo sabrá este lugar. ¿Y nosotros? Salimos del archivo con pasos lentos. El aire de los pasillos era más ligero, pero dentro de mí llevaba el peso de un secreto que ya no era de papel, era de carne y memoria. Esa noche, en la soledad de mi cama, pensé en cada nombre escrito en aquellos registros, y en cómo, entre todos esos destinos encerrados, había nacido el mío. El guardián me condujo esa tarde a un rincón que jamás habría imaginado. Subimos por una escalera estrecha, oculta tras una puerta metálica que casi no se distinguía del muro. Los peldaños, de hierro oxidado, se retorcían en espiral hasta una trampilla pesada. Él la levantó con un empuje firme y, de pronto, la luz del cielo nos envolvió. Estábamos en la azotea del manicomio. El horizonte se extendía entero, los campos amarillos de Castilla, el río brillando como una cinta de plata, las tejas rojas del pueblo a lo lejos. El viento soplaba con fuerza, trayendo consigo el grito de las gaviotas que giraban sobre nuestras cabezas, como si vigilaran desde el aire. Me acerqué al borde. La barandilla de hierro estaba fría, y al apoyar las manos sentí el vértigo subirme por el cuerpo. Él se situó detrás de mí, lo bastante cerca como para que el calor de su presencia me envolviera. Aquí venían a respirar, cuando podían salir, murmuró. ¿Y usted? ¿Viene a menudo? Cada día. El viento limpia la memoria. Sus palabras se perdieron en el aire, pero su mano buscó la mía sobre el hierro. El contacto, firme y seguro, me ancló en medio de ese vértigo. Cerré los ojos un instante. El viento golpeaba mi rostro, levantaba mi cabello, me empujaba hacia adelante como queriendo arrancarme. Y entonces sentí sus brazos rodeándome por detrás, sujetándome contra él. Me giré despacio. Su mirada tenía la gravedad del cielo entero. Nos besamos allí arriba, con la furia del viento mezclándose en nuestras bocas. Fue un beso arrebatado, con el ruido de las gaviotas como coro salvaje. Sus manos me sujetaban con fuerza por la cintura, como si temiera que el viento pudiera llevarme. La azotea crujía bajo nuestros pasos, y yo me aferré a su chaqueta,
dejando que el vértigo se transformara en deseo. La altura, el aire, el riesgo de ser vistos desde cualquier punto del valle, todo se mezclaba en un torbellino que me hacía sentir más viva que nunca. Cuando nos separamos, jadeantes, me apoyé contra la barandilla, aún sostenida por sus brazos. Aquí arriba no hay secretos, susurré. Entonces dejemos que el viento los guarde, respondió él, con una calma que me atravesó entera. Nos quedamos allí un rato, mirando el horizonte, respirando juntos. El mundo seguía girando bajo nuestros pies, pero yo sabía que en esa azotea habíamos alcanzado algo que estaba más allá del miedo y de la culpa, una libertad feroz, imposible de explicar. Esa noche, al volver a casa, mientras mi marido hablaba de facturas y deudas, yo apenas lo escuchaba. Cerraba los ojos y aún sentía el viento empujándome, el calor de sus brazos sujetándome, el beso arrebatado bajo las gaviotas. Y comprendí que ya no era yo quien buscaba al manicomio. Era él, el guardián, el viento, el edificio entero, los que me llamaban cada día. La finca que había heredado seguía oliendo a pasado, madera cerrada, armarios con ropa que no era mía, fotografías en sepia que evitaba mirar demasiado. Cada tarde regresaba de mis visitas al manicomio con el cuerpo encendido y la mente agitada, pero al cruzar la puerta de mi casa todo se enfriaba de golpe, como si esas paredes se empeñaran en recordarme que yo no era más que una invitada en mi propia vida. Esa tarde lo vi desde el porche. El guardián caminaba por la linde, con paso lento, apoyándose apenas en un bastón viejo que no necesitaba pero que le daba cierta solemnidad. El sol de Castilla caía de lado, marcándole las arrugas del rostro como cicatrices orgullosas. Me descubrió mirándolo y se detuvo. No lo pensé. ¿Quiere pasar?, pregunté, con la voz más firme de lo que me sentía por dentro. Hubo un silencio breve, como si la pregunta necesitara abrirse paso en el aire. Al final, asintió. Cruzó el portón de madera y entró en el porche, alto, firme, con esa calma que parecía arrastrar consigo las piedras del manicomio. Dentro, la penumbra de la casa lo envolvió. Le ofrecí un vaso de agua fresca, y sus manos grandes lo sostuvieron con una naturalidad que me conmovió. Nos sentamos en la cocina, frente a frente. La mesa aún guardaba las marcas de cuchillos antiguos y quemaduras de ollas. El reloj de pared latía como un testigo obstinado. Hablamos poco. El silencio entre nosotros no era incómodo, sino un puente. Yo lo miraba en secreto, la piel curtida, los ojos graves, la manera en que sus dedos golpeaban despacio la madera como si marcaran un ritmo secreto. Cuando me levanté para guardar los vasos, lo sentí de pie detrás de mí. Me giré y nuestras miradas se encontraron. El beso fue inevitable, tan hondo que el vaso aún húmedo se me escapó de las manos y rodó por el suelo sin que me importara. Sus brazos me rodearon con fuerza, y mi espalda chocó contra la alacena. El frío de la madera se mezclaba con el calor de su cuerpo. El eco de nuestras respiraciones llenaba la cocina, y de pronto la casa, esa casa que nunca había sentido mía, se convirtió en nuestro refugio. Cuando nos separamos, apoyé mi frente en su pecho, escuchando su corazón firme, acompasado. Nunca pensé que entraría aquí, susurró. Ni yo que entraría en mí misma al hacerlo, le respondí. Lo acompañé a la puerta al caer la tarde. Desde el umbral, lo vi alejarse por el camino polvoriento, con la silueta recortada contra el horizonte. Y supe que ya no había marcha atrás. El manicomio me lo había mostrado primero, pero ahora era mi casa la que guardaba el secreto. Esa noche, al acostarme junto a mi marido, cerré los ojos y aún sentí su beso en mi boca, su pecho contra el mío, el temblor de mis manos recorriendo su chaqueta. Y por primera vez pensé que no era el manicomio el que estaba embrujado. Era yo. Él me habló del túnel como quien comparte un secreto con peso. Pocos lo recuerdan, dijo, mientras recorríamos un pasillo lateral. Servía para mover ropa y comida sin cruzar con los pacientes. La puerta estaba escondida detrás de un armario carcomido. La movió con un esfuerzo tranquilo y apareció un hueco oscuro que olía a tierra húmeda y aire encerrado. Un escalón de piedra bajaba a la penumbra. ¿Llevamos la lámpara?, pregunté, sintiendo un escalofrío. Mejor no.
El túnel se entiende mejor en la oscuridad. Bajé detrás de él. El silencio era absoluto, roto solo por el roce de nuestras pisadas sobre la grava. Las paredes estaban tan cerca que mis hombros rozaban la piedra. El aire frío se colaba por grietas invisibles y me erizaba la piel. Tropecé con una piedra suelta y él, sin pensarlo, me sostuvo. Sus manos, grandes y firmes, me apretaron contra su pecho. El latido de su corazón me llegó claro en medio de esa negrura. No me soltó enseguida. Tampoco quise que lo hiciera. En la oscuridad, sin testigos, sus labios buscaron los míos. El beso fue distinto, más lento, más profundo, como si la negrura nos diera permiso para olvidarnos de todo. Mis dedos se aferraron a su cuello, y el eco de nuestras respiraciones se amplificaba en el pasillo estrecho, como un secreto multiplicado. La pared de piedra estaba fría contra mi espalda, pero sus manos me recorrían con una calidez que me desarmaba. El túnel crujía levemente, como si la tierra misma guardara nuestra confesión. No supe cuánto tiempo pasamos allí. Podrían haber sido minutos o una eternidad. Lo único real era su boca sobre la mía, sus manos en mi cintura, mi cuerpo entregado en la oscuridad. Cuando al fin nos separamos, el aire parecía más denso. Caminamos unos pasos más, en silencio, hasta que él se detuvo. Aquí termina, dijo, señalando una puerta cerrada al otro extremo. No la abrimos. No hacía falta. El túnel había cumplido su función, nos había dado un espacio donde no existía nada más que nosotros dos. Salimos al pasillo iluminado y la luz me cegó un instante. Parpadeé, intentando recuperar el sentido del lugar. Él cerró la puerta con calma y volvió a colocar el armario en su sitio. Nadie debe saberlo, susurró. Lo sé, respondí, con el corazón aún acelerado. Esa noche, al volver a mi casa, no encendí la lámpara de la mesilla. Me quedé en la oscuridad, sonriendo, como si aún estuviera en el túnel. Y descubrí que no le temía ya a la penumbra. Porque ahora sabía lo que podían hacer en ella. El guardián me guió aquella tarde hacia un ala que aún no había visto. Las puertas estaban entreabiertas, y el polvo formaba una bruma dorada en el aire. Era la antigua enfermería. Dentro, una hilera de camas metálicas, oxidadas, se extendía bajo ventanas altas cubiertas de telarañas. Los colchones habían desaparecido, pero quedaban las estructuras desnudas, con correas deshechas colgando como restos de un tiempo cruel. Sobre una mesa había frascos de vidrio vacíos, etiquetas descoloridas, agujas oxidadas. El aire olía a alcohol viejo y a humedad. Me quedé en el umbral, con un escalofrío recorriéndome la espalda. Él caminó hasta el centro de la sala y se detuvo, apoyando una mano en uno de los cabeceros. Aquí se fingía la cura, dijo, con voz grave. Pero la mayoría solo encontraba más soledad. Su figura se recortaba entre la luz oblicua de la tarde. Había algo imponente en su presencia, como si fuera dueño de esas ruinas. Me miró fijo, y en sus ojos había un llamado mudo. Extendió la mano y pronunció una sola palabra. Ven. No lo pensé. Caminé hasta él, sintiendo como el eco de mis pasos resonaba entre las camas vacías. Puse mi mano en la suya, y sus dedos se cerraron sobre mí con la fuerza de quien no teme sujetar. Me atrajo hacia sí y me besó. Fue un beso largo, profundo, que borró de golpe la frialdad de la sala. Me apoyó contra el cabecero de una cama, y el hierro helado contrastó con el calor de sus manos recorriéndome. El eco de nuestras respiraciones llenaba la enfermería, multiplicado por las paredes desnudas. Cada caricia suya era como un bálsamo que reescribía la historia de ese lugar. Allí donde otros habían sentido dolor, yo sentía vida. Donde había soledad, yo encontraba compañía. Cuando al fin nos separamos, me quedé con la frente apoyada en su hombro, escuchando su corazón latir fuerte, acompasado con el mío. Él acarició mi cabello con ternura, y susurró. Ahora esta sala guarda otro recuerdo. Cerré los ojos y asentí, sin palabras. Salimos de la enfermería cuando la luz ya se apagaba. El pasillo parecía más oscuro, pero dentro de mí todo ardía.
Esa noche, al acostarme, mi marido me habló de facturas y deudas. Yo asentía, pero en mi mente aún resonaba su voz grave diciendo, ven. Y comprendí que no solo había obedecido a su palabra. Había obedecido a mi propio deseo. El guardián me condujo por un pasillo ancho, más amplio que los anteriores. Al fondo, unas puertas batientes, de madera gastada, se abrieron con un chirrido grave. El olor era distinto, a polvo viejo mezclado con grasa rancia, como si la cocina hubiera dejado de usarse hacía un siglo y aún así se resistiera a morir. Era el comedor. Las mesas largas, alineadas en filas, cubiertas por una capa espesa de polvo, parecían esperar a comensales que jamás regresarían. Las bancas, torcidas, algunas rotas, se extendían en silencio bajo un techo altísimo que amplificaba cualquier ruido. El eco de nuestras pisadas rebotaba una y otra vez, como si la sala misma quisiera repetir nuestra presencia. Me acerqué a una de las mesas y pasé los dedos por la superficie, dejando un surco limpio entre la suciedad. Aquí comían todos juntos, dijo él, apoyando sus manos grandes en el respaldo de una banca. El ruido debía de ser ensordecedor. Ahora, mira. El contraste era brutal. Donde antes hubo bullicio, ahora reinaba un silencio aplastante. Sentí un estremecimiento recorrerme. No sabía si de miedo o de deseo. Él se acercó, con pasos firmes, y se detuvo frente a mí. Nuestros cuerpos se reflejaban vagamente en el cristal roto de una ventana. No hablamos. Solo nos miramos. Su mano tomó la mía y la apoyó sobre la mesa. Sentí el calor de su piel contra la madera fría, y el pulso me latía en la muñeca como un tambor. El beso llegó con urgencia. Fue intenso, profundo, lleno de un hambre que ya no intentábamos disimular. Me rodeó con sus brazos y mi espalda chocó contra la mesa larga. El polvo se levantó en una nube que giró alrededor de nosotros, como si incluso las partículas quisieran ser testigos de lo que pasaba. Sus labios bajaban por mi cuello, y yo me aferraba a su camisa, respirando entrecortada. El eco multiplicaba cada jadeo, llenando la sala vacía de un coro secreto. Entre las bancas torcidas, nos besamos una y otra vez, hasta que el tiempo dejó de existir. Cuando al fin nos separamos, aún con la frente apoyada en su pecho, él murmuró: «Estas mesas guardaron hambre, ahora guardan otra clase de hambre». Sonreí, temblando todavía. Salimos del comedor con el polvo aún en el aire. La puerta se cerró tras nosotros con un golpe seco, y tuve la sensación de que el lugar había recuperado un pulso que llevaba años muerto. Esa noche, mientras escuchaba a mi marido masticar en silencio la cena, recordé las largas mesas del manicomio. Y comprendí que, mientras en mi casa solo había rutina, en aquellas ruinas había descubierto la intensidad de sentirme viva. El guardián me llevó esa tarde a un ala lateral que olía distinto, no a humedad ni a polvo, sino a papeles viejos y perfumes lejanos que aún parecían flotar en el aire. La puerta estaba medio descolgada, y al empujarla, apareció ante nosotros la sala de visitas. Las paredes tenían restos de pintura azul, descascarillada en grandes manchas. Había mesas pequeñas, con sillas enfrentadas, alineadas junto a las ventanas enrejadas. Sobre una de ellas quedaba un vaso roto, como si alguien lo hubiera olvidado hace décadas. El aire era espeso, cargado de un silencio incómodo, el mismo que debió pesar sobre las familias cuando se sentaban a mirar a los suyos a través de los barrotes. Me senté en una de las sillas. La madera estaba helada, pero no me importó. Lo miré y sonreí con un atrevimiento que no reconocí en mí. Él se acercó despacio y ocupó la silla de enfrente. Quedamos uno frente al otro, como si fuéramos dos prisioneros de un secreto. Aquí aprendían a fingir, dijo, con voz grave. Se miraban a los ojos y decían lo que no sentían. ¿Y usted, qué fingiría si estuviéramos separados por una reja? Le pregunté, bajando la voz. El brillo en sus ojos fue la única respuesta al principio. Luego apoyó sus manos grandes sobre la mesa. Yo hice lo mismo, y nuestros dedos se encontraron en el centro, sobre la madera fría. La presión de su piel contra la mía me arrancó un temblor que me subió hasta los labios.
No nos besamos de inmediato. El juego era distinto allí. Había un muro invisible entre nosotros, aunque no existiera. Aprendimos a decirlo todo con la mirada. Con un solo gesto, con un roce de dedos, con un silencio que hablaba más alto que cualquier frase. Me incliné hacia adelante, y él hizo lo mismo. Nuestros labios se encontraron en medio de la mesa, torpes, chocando con el borde, pero tan necesitados que ninguno quiso apartarse. Fue un beso rápido, casi robado, pero con la intensidad de quien se juega todo en un segundo. Cuando nos separamos, respirábamos agitados. El eco de nuestras bocas aún flotaba en el aire. Yo bajé la mirada y susurré. Aquí aprendí a decir que sí sin palabras. Él apretó mi mano con fuerza. Al salir de la sala de visitas, tuve la sensación de que todas las miradas invisibles de los que alguna vez se sentaron allí se habían quedado grabadas en mi piel. Pero en lugar de vergüenza, lo que sentí fue orgullo. Lo nuestro no era fingir, lo nuestro era aceptar, aunque el mundo lo llamara pecado. Esa noche, mientras mi marido roncaba en la habitación contigua, recordé el calor de sus manos sobre la mesa y el beso torpe en el borde de la silla. Y comprendí que, frente a él, yo ya no sabía decir no. El guardián me habló del pabellón de mujeres como si fuera un lugar distinto al resto, un espacio donde los muros no solo guardaban gritos, sino también silencios demasiado largos. Atravesamos un corredor estrecho, con puertas numeradas en pintura desvaída. Cada habitación tenía camas de hierro, algunas aún con colchones hundidos, cubiertos de polvo y manchas antiguas. Había peines tirados, zapatos pequeños olvidados bajo las camas, una muñeca sin cabeza en un rincón. El aire estaba cargado, como si aún conservara el aliento de todas aquellas mujeres. Me detuve frente a una ventana con barrotes oxidados. La luz de la tarde entraba en haces que parecían polvo dorado. Aquí pasaron años enteros, murmuró él, apoyando la mano en el marco de la puerta. Sin más compañía que sus propios pensamientos. Lo miré. Había algo solemne en su voz, una gravedad que me estremeció. Avancé un paso hacia él. Sus ojos me siguieron sin apartarse ni un segundo. El eco de mis zapatos sobre el suelo vacío se me quedó grabado como un tambor. Nos encontramos en medio del pasillo. Sus manos grandes rodearon mi rostro, y el beso fue inevitable. No había prisa ni urgencia, había una intensidad distinta, como si en ese pabellón cada beso llevara consigo el peso de todas las historias calladas. Me apoyó suavemente contra la pared, y el frío de los azulejos contrastó con el calor de sus labios. Mis dedos buscaron su cuello, temblorosos, y su nombre escapó de mis labios en un susurro quebrado. Lo repetí sin querer, como si fuera una oración nueva, inventada allí, en ese lugar lleno de viejas voces. El eco devolvió mi voz multiplicada. Sentí que el pabellón entero lo escuchaba. Y lejos de sentir vergüenza, me invadió una oleada de fuerza. Por primera vez, no tenía miedo de pronunciar lo que deseaba. Cuando al fin nos separamos, él apoyó su frente en la mía. Aquí, hasta las paredes tienen memoria, murmuró. Entonces que recuerden esto, le respondí, sin apartar los ojos. Salimos en silencio. El aire de la tarde, fresco, nos recibió como un respiro después de la confesión. Esa noche, en mi cama, mientras el reloj marcaba cada minuto con cruel lentitud, cerré los ojos y aún escuchaba mi propia voz resonando en los pasillos del pabellón, un susurro convertido en grito secreto, grabado para siempre en esas paredes. Llegamos al patio central por un pasillo ancho que desembocaba en un arco roto. El aire allí era distinto, abierto, cargado de sol y de un silencio que pesaba más que el de los pasillos. La fuente en el centro estaba seca, con grietas profundas en la piedra, a su alrededor, las estatuas de ángeles cubiertas de musgo parecían vigilarlo todo con ojos apagados. La hiedra trepaba por los muros, cubriendo ventanas ciegas y balcones oxidados. Había bancos de hierro, torcidos, aún firmes en el suelo como guardianes cansados. El viento movía las hojas secas que se amontonaban en las esquinas, y cada ráfaga parecía un suspiro. Me quedé de pie junto a la fuente, acariciando con los dedos la grieta que la cruzaba como una herida. Él se acercó despacio, sus pasos resonando sobre la grava.
Sentí el calor de su presencia antes de que su mano rozara mi espalda. Aquí salían a caminar, bajo la mirada de todos, dijo, su voz grave resonando en el aire abierto. Y ahora, solo nos miran ellos, susurré, señalando las estatuas que parecían observarnos en silencio. Me giré hacia él. El sol caía de lado, iluminando su rostro curtido, la piel tostada, las arrugas profundas que lo hacían parecer parte misma del manicomio. Me sostuvo la mirada, y no hizo falta más. El beso llegó en medio del patio, bajo las estatuas que callaban. Fue largo, ardiente, lleno de un atrevimiento nuevo. No había paredes que nos escondieran, solo el aire abierto y el riesgo de ser vistos desde cualquier ventana. Mi cuerpo temblaba, no de miedo, sino de esa mezcla de libertad y vértigo que me hacía sentir más viva que nunca. Sus brazos me rodearon con fuerza, y mi espalda se apoyó contra la piedra de la fuente. El contraste entre la dureza fría y el calor de su cuerpo me arrancó un suspiro que se mezcló con el murmullo del viento. Nos besamos una y otra vez, mientras las estatuas de ángeles cubiertos de musgo nos vigilaban sin mover los labios. Yo me sentí desafiando no solo al pueblo, sino también a esas figuras mudas que habían sido testigos de tantas historias antes que la nuestra. Cuando al fin nos separamos, respirando agitados, él me acarició la mejilla con ternura. Este patio siempre guardó vigilias, ahora guarda lo nuestro. Asentí, con lágrimas en los ojos que no supe si eran de culpa o de felicidad. Esa noche, mientras caminaba de vuelta a mi casa, sentí que cada paso retumbaba en la tierra como campanadas. El pueblo podía sospechar, las estatuas podían guardar memoria, pero yo ya no me escondía, había amado a la vista de todos, en el corazón mismo del manicomio. El manicomio siempre me había parecido un lugar abierto al viento, por donde los secretos se colaban como hojas secas. Pero aquella tarde descubrí lo contrario, que también podía cerrarse, quedar herméticamente aislado del mundo. Llegué a la portería y lo encontré sentado en una silla de madera, repasando despacio el manojo de llaves que colgaban de un aro de hierro. Me miró con esos ojos graves que no necesitan preguntas. ¿Hoy también quieres entrar?, murmuró. Hoy quiero cerrar. Tomé el manojo de sus manos. El hierro estaba frío, pesado, pero la sensación de sostenerlo me erizó la piel. Fui hasta la puerta de hierro que daba al camino, la empujé despacio, y al girar la llave escuché un chasquido seco, definitivo. Por primera vez, no era el pueblo el que nos dejaba fuera, éramos nosotros quienes lo dejábamos fuera a él. El silencio que siguió fue distinto. Más denso, más íntimo. El guardián se levantó, y el crujido de la silla fue el único sonido. Se acercó a mí, sus pasos firmes sobre el suelo de piedra. Nos miramos un segundo eterno, y después me atrajo hacia sí. El beso fue inmediato, profundo, lleno de un deseo que no se molestó en esperar. Me apoyó contra la pared de la portería, y el eco de nuestras respiraciones llenó el pequeño espacio. Afuera, el mundo ya no existía. Mis manos recorrieron sus hombros fuertes, aún firmes a pesar de los años, mientras él me sujetaba con la seguridad de quien guarda no solo un edificio, sino también un secreto demasiado grande. El aroma a polvo y madera vieja se mezclaba con el calor de su piel, y el lugar, lejos de ser frío, se volvió un refugio ardiente. Nos besamos largo, sin interrupciones, hasta que el aire nos faltó. Cuando al fin me separé, apoyé mi frente en su pecho, escuchando el latido fuerte que me recordaba que, más allá de su silencio y su soledad, era un hombre vivo, tan vivo como yo. Él acarició mi rostro con sus dedos ásperos y murmuró: Ahora ya sabes cómo se siente estar dentro y dejar todo lo demás fuera. Asentí, sin poder hablar. Porque en ese momento supe que no era solo el manicomio el que había quedado cerrado. Era también mi vida anterior, la de la mujer obediente y callada. Afuera había quedado todo lo que fingía. Adentro, en sus brazos, estaba lo que de verdad era. Esa noche, en mi cama, mientras mi marido roncaba ajeno, recordé el chasquido de la llave cerrando la puerta. Y me descubrí deseando volver a oírlo, no como condena, sino como liberación. El guardián me llevó a un ala lateral del manicomio donde nunca había estado. La puerta se abrió con un chirrido prolongado, y el aire que salió de allí me golpeó con un olor inconfundible,
tela húmeda, polvo, jabón antiguo. Era el depósito de ropa. Las estanterías de madera, altas y torcidas, estaban cargadas de montones de sábanas amarillentas, batas blancas que ya no eran blancas y toallas endurecidas por el tiempo. Algunas prendas colgaban aún de ganchos oxidados, como espectros de quienes las habían vestido. El suelo estaba cubierto de motas de tela y huellas viejas que el polvo había ido borrando. Me acerqué a un estante y pasé la mano sobre una pila de sábanas. La tela, áspera y húmeda, me dejó un frío extraño en los dedos. Cerré los ojos un instante y respiré el aire cargado. Sentí que el lugar estaba vivo, como si guardara la piel de todos los que habían pasado por allí. Él me observaba en silencio, con los brazos cruzados, apoyado en la puerta. Su presencia llenaba más que todas las estanterías juntas. Avancé hacia él, y el crujido del suelo anunció cada paso. ¿Sabe qué pienso?, dije, con voz temblorosa. ¿Qué? Que estas ropas aún guardan calor, aunque nadie las vista. No respondió. Se acercó despacio y tomó una sábana del estante. La sacudió, y una nube de polvo nos envolvió, brillando en la poca luz que entraba por la ventana alta. Me cubrió los hombros con ella, como si fuera un manto improvisado. Sus manos quedaron sobre mí, sujetando la tela. El roce de sus dedos en mi piel me arrancó un suspiro. Lo miré a los ojos, y entendí que no necesitábamos más excusas. Me rodeó con sus brazos, y en medio de aquel olor a lino viejo, nuestros cuerpos despertaron como si la tela, en lugar de apagar, encendiera. El beso fue profundo, ardiente, y el eco de nuestra respiración chocó contra las estanterías llenas de ropa muerta. Me aferré a su cuello, y la sábana cayó al suelo como un secreto descubierto. Sentí el frío de la tela en mis pies y el calor de sus manos en mi espalda. El depósito, con sus estantes silenciosos, se convirtió en testigo de un deseo imposible de callar. Las prendas que alguna vez habían cubierto cuerpos olvidados ahora guardaban la memoria de dos cuerpos vivos, encendidos, que se buscaban sin miedo. Cuando al fin nos separamos, respirando agitados, él recogió la sábana del suelo y la volvió a colocar sobre el estante, con calma, como si nada hubiera ocurrido. Pero sus ojos me delataron, ardían igual que los míos. Salimos del depósito en silencio, con el olor a tela vieja impregnado en nuestra ropa. Yo sentía que mi piel seguía vibrando bajo ese manto invisible. Esa noche, en mi casa, al abrir el armario para guardar mi vestido, me quedé mirando las sábanas limpias y dobladas. Sonreí con un escalofrío. Ninguna de ellas guardaba tanto calor como la que había caído al suelo del manicomio. El guardián me habló de la torre del reloj como quien comparte un secreto con peso. Subimos por una escalera de caracol estrecha, húmeda, que parecía no terminar nunca. Cada peldaño crujía, y el aire olía a polvo y aceite viejo de engranajes. La lámpara que llevaba en la mano proyectaba sombras largas que bailaban en los muros. Al llegar arriba, la sala del reloj se abrió ante nosotros. El mecanismo ocupaba el centro, ruedas dentadas, pesas enormes, cadenas oxidadas que aún parecían vivas. La luz entraba a ráfagas por ventanucos cubiertos de polvo, iluminando el aire como si fueran haces de oro roto. El silencio era interrumpido solo por el tic-tac grave y lento, tan profundo que parecía un latido antiguo. Me acerqué a los engranajes, fascinada. Cada movimiento era una coreografía precisa. El guardián apoyó su mano sobre una de las piezas, con respeto, como quien toca el corazón de una bestia dormida. El tiempo aquí se mide distinto, murmuró. Más pesado, más lento. Yo lo miré, y en ese instante comprendí que lo que deseaba no era detener el tiempo, sino perderlo en él. Me acerqué despacio. El ruido del tic-tac parecía marcar nuestros pasos. Cuando estuve a su lado, él giró hacia mí con esa calma que escondía fuego. Sus manos tomaron mi rostro, y el beso llegó profundo, hondo, con la fuerza de todas las campanadas que nunca había escuchado tan cerca. Me apoyó contra la pared de piedra, áspera y fría, mientras el mecanismo del reloj seguía latiendo a nuestro lado. Cada beso, cada caricia, se acompasaba con ese ritmo metálico. Sentí que mi boca contaba campanadas invisibles, una tras otra,
perdiéndose en su piel. El vértigo era doble, el de la altura y el de su cuerpo contra el mío. Afuera, las gaviotas gritaban alrededor de la torre, como si anunciaran lo que ocurría dentro. Adentro, solo existía el sonido del tiempo y el eco de nuestras respiraciones desbocadas. Cuando al fin nos separamos, él me sostuvo aún contra la pared. Sus ojos tenían la firmeza de quien guarda llaves y secretos. Aquí arriba, nadie escucha, dijo. No hace falta. El reloj ya nos guarda, le respondí, con la voz temblorosa. Bajamos la escalera en silencio. El eco de nuestros pasos se mezclaba con el retumbar del mecanismo, como si el tiempo mismo nos hubiera marcado. Esa noche, en mi casa, cada vez que el reloj del pueblo dio la hora, cerré los ojos. No escuchaba campanadas, recordaba su boca. Y supe que cada golpe del bronce sería, desde entonces, un recuerdo de la torre y del beso que me robó el tiempo. Sabía que tarde o temprano ocurriría. La rutina que había inventado para justificar mis ausencias empezaba a resquebrajarse, y mi marido, siempre tan confiado en su mundo, decidió aparecer en el pueblo un viernes por la tarde. Llegó con su maleta pequeña y el gesto cansado de quien cree venir a descansar, sin sospechar que traía consigo una tormenta. El timbre sonó, secó, y al abrir la puerta lo encontré mirándome como si buscara en mi rostro todas las respuestas de golpe. Dicen que pasas mucho tiempo en el manicomio, fue lo primero que soltó, sin saludo. El corazón se me encogió. Es parte de la finca, de lo que heredé. Tengo que vigilarlo, mentí, con voz tranquila. Se adentró en la casa y dejó la maleta junto a la mesa. Se sentó y me observó con un silencio que pesaba más que cualquier grito. ¿Y ese guardián, también es parte de la herencia? Preguntó al fin, con una ironía amarga. Sentí que la sangre me subía al rostro. Las vecinas ya habían hablado. El rumor, ese que se susurraba en la plaza y en el colmado, había viajado hasta mis propios muros. Es un anciano. Solo me enseña las ruinas, dije, sin atreverme a sostenerle la mirada. Él no respondió. Pero su silencio estaba lleno de sospecha. Esa noche dormimos en la misma cama, espalda con espalda. Su respiración era pesada, casi fingida. Yo cerré los ojos, pero en mi mente no estaba la imagen de mi marido, sino la del guardián, su voz grave, sus manos grandes cerrándose sobre las mías. Al día siguiente, mi marido salió temprano al bar del pueblo. Volvió con los ojos rojos, como quien ha bebido y ha escuchado demasiado. Aquí hablan mucho de ti, dijo, dejándose caer en la silla. Y no me gusta lo que escucho. El miedo me recorrió como un látigo. Pero, junto a él, sentí también un orgullo extraño, casi desafiante. Ya no me avergonzaba de lo vivido entre aquellas paredes ruinosas. Lo temía, sí, pero no lo negaba ante mí misma. Esa tarde, cuando él se durmió en el sofá, salí de la casa con paso firme. El rumor había tocado a mi puerta, había entrado en mi cama. Pero mis pies me llevaron directo al manicomio, donde el guardián me esperaba en silencio, como si supiera que esa grieta en mi matrimonio no era un final, sino la confirmación de que mi vida ya pertenecía a otro lugar. Lo miré y susurré, con la voz temblorosa. Él ya lo sabe. El guardián asintió, sin sorpresa. Y en sus ojos entendí que también estaba dispuesto a cargar con la condena. El aire de ese día estaba cargado, como si las piedras del manicomio supieran lo que iba a ocurrir. Había discutido con mi marido en la mañana, sus preguntas se hicieron tan directas que tuve que apartar la vista para no delatarme. Él salió de la casa golpeando la puerta, y yo me quedé con el pecho encogido, temblando entre miedo y determinación. Al caer la tarde, tomé la decisión que ya llevaba días rondándome, no volvería a mi casa esa noche. Caminaría hasta el manicomio y me quedaría allí, aunque solo fueran unas horas, aunque el pueblo murmurara aún más. Quería enfrentar la verdad en el lugar donde había comenzado todo. El guardián me esperaba en la portería, con el manojo de llaves en la mano. Su mirada era grave, pero no sorprendida. Sabía que vendrías, dijo, con esa voz profunda que siempre parecía decir más de lo que sonaba.
Lo seguí por los pasillos hasta una celda en el ala más antigua. La puerta chirrió y adentro solo había paredes desnudas, un camastro oxidado y un ventanuco alto por donde entraba la última luz del día. Cuando la cerró tras de mí, sentí que estaba entrando en un confesionario sin sacerdote. Nos sentamos en el camastro, tan cerca que nuestras rodillas se rozaban. El silencio era absoluto, roto solo por el murmullo del viento colándose por las rendijas. Aquí es donde quiero pasar la noche, le dije, casi en un susurro. Él me miró fijo. ¿Estás segura? Lo estuve desde la primera vez que crucé esta puerta. El beso llegó lento, profundo, con una ternura que no necesitaba prisa. Nos abrazamos largo, y el eco de nuestras respiraciones llenó el espacio vacío. No había relojes, no había lámparas, no había nada más que nosotros. El tiempo se deshizo, y la noche avanzó sin que nos importara. A medianoche, la luna se filtraba por el ventanuco, dibujando una línea de plata sobre la pared. Yo lo miré a la luz tenue y pensé que nunca lo había visto tan humano, tan frágil y tan fuerte a la vez. Me acarició el cabello con una lentitud que me hizo cerrar los ojos, como si quisiera grabar ese gesto en mi piel. No dormí. Me quedé despierta, escuchando su respiración, sintiendo su calor a mi lado, y comprendí que allí, en esa celda olvidada, había tomado mi decisión. Ya no pertenecía al mundo que había dejado atrás. No importaba lo que dijera el pueblo ni lo que sospechara mi marido. Había elegido. Cuando la primera claridad del amanecer entró por el ventanuco, me descubrí sonriendo, con los labios aún marcados por sus besos. El frío de la celda ya no me pesaba, era la primera vez en mucho tiempo que no me sentía prisionera, sino libre. Volvimos a la capilla al caer la tarde, como si una fuerza invisible nos arrastrara allí. La primera vez había sido descubrimiento, temblor, una oración torcida entre besos, ahora era distinto. Entramos en silencio, y el lugar nos recibió con el mismo aire húmedo y el mismo olor a piedra rota, pero había algo nuevo en mí, una certeza que pesaba más que la culpa. El sol se filtraba por el boquete del techo, dibujando haces de luz inclinados sobre el altar derruido. El guardián caminó hasta allí y apoyó sus manos grandes sobre la piedra resquebrajada. Yo lo seguí, sintiendo como cada paso resonaba en el suelo como un eco de mi propia decisión. Aquí he pasado horas enteras, murmuró él. Cuando el manicomio cerró, venía a escuchar el silencio. Me parecía que era la única iglesia que aún me aceptaba. Me quedé a su lado. El altar, cubierto de polvo, se me antojaba un lugar de confesión sin sacerdote, sin testigos, sin absolución. Y ahora me acepta a mí también, susurré, apoyando mi mano sobre la suya. Me miró con esos ojos serenos que a veces escondían tormentas. No hubo palabras, solo un movimiento, sus labios buscaron los míos, y el beso fue lento, solemne, como si ambos supiéramos que no era un capricho, sino un pacto. Nos abrazamos bajo el haz de luz que caía oblicuo. Su barba rozaba mi piel, sus manos me sostenían como si temiera que me desvaneciera. Yo lo miré a los ojos y pronuncié lo que jamás había dicho en voz alta. No quiero volver a mi vida de antes. Él cerró los párpados un instante, como si guardara esas palabras en lo más hondo. Si eliges quedarte, sabrás lo que significa cargar con todas las miradas. Prefiero las miradas del pueblo que la indiferencia de mi propia casa, respondí, con el pulso acelerado. Me estrechó contra su pecho y, por primera vez, sentí que no era solo deseo lo que nos unía, sino una promesa. No la habíamos planeado, pero estaba ahí, sellada en cada beso y en cada respiración compartida entre los muros caídos de la capilla. Nos quedamos largo rato abrazados, mientras la luz del atardecer se apagaba poco a poco. Cuando salimos, la campana del reloj del pueblo dio la hora, su sonido retumbando en las colinas. No fue un juicio, no fue una advertencia, para mí sonó como la confirmación de una unión que, aunque prohibida, ya estaba hecha. Esa noche, en mi cama, mientras mi marido dormía dándome la espalda, cerré los ojos y sentí todavía la piedra del altar en mis dedos, su pecho firme contra el mío y la promesa que no sabíamos haber pronunciado. Aquella tarde el cielo se oscureció de golpe, como si las nubes hubieran decidido bajar a vigilar el manicomio. La lluvia empezó fina,
pero pronto se volvió cortina. Yo había ido a verlo sin excusas, sin miedo ya de que mi marido notara mi ausencia. El guardián me esperaba en la portería, con el abrigo colgando de un hombro. No deberías haber venido con este tiempo, me dijo, aunque en su voz no había reproche, sino la sombra de un alivio. Atravesamos los pasillos hasta llegar al jardín interior, aquel devorado por la hiedra. El agua caía en cascadas por los muros, formando riachuelos que corrían entre las piedras. Las estatuas cubiertas de musgo parecían llorar bajo la tormenta. Me refugié bajo el arco donde nos habíamos besado la primera vez. Él llegó detrás, y sus manos grandes rodearon mi rostro con una ternura que contrastaba con el aguacero. Nos besamos bajo la lluvia, sin pensar en nada más que en la fuerza de nuestros labios. El agua empapaba nuestras ropas, pero no había frío, su calor era un fuego que me recorría entera. Entonces escuché un murmullo distinto, un ruido que no era el de la tormenta. Levanté la vista y, a lo lejos, junto a la tapia rota del manicomio, vi sombras. 2 mujeres del pueblo, con paraguas torcidos por el viento, se habían detenido a observarnos. No hicieron ademán de esconderse, nos miraban fijamente, con los labios apretados, señalando con el dedo. Me aparté bruscamente, con el corazón en la garganta. «Nos han visto», susurré. Él no se movió. Se limitó a tomar mi mano, firme, sin soltarla, mientras la lluvia seguía golpeándonos con fuerza. «Ya no importa», dijo, con esa calma suya que parecía imperturbable. «El secreto siempre fue más corto que la verdad». Las 2 mujeres se marcharon apresuradas, pero yo sabía que el daño ya estaba hecho. Al día siguiente todo el pueblo hablaría. El rumor ya no sería rumor, tendría forma, tendría testigos. Nos quedamos un rato más bajo el arco, respirando con dificultad. Yo temblaba, no sabía si de miedo o de deseo. Él me abrazó fuerte, como si en ese gesto pudiera blindarme contra todas las miradas que vendrían. Esa noche, de vuelta en mi casa, mi marido me observó en silencio mientras dejaba mi ropa mojada a secar. No preguntó nada. No hizo falta. Sus ojos me lo dijeron todo, el pueblo ya le había contado lo que yo no me atrevía a confesar. Me acosté con el corazón apretado, mirando el techo, mientras afuera seguía lloviendo. Y comprendí que la tormenta verdadera no era la del cielo, era la que había estallado dentro de mí, y que ahora arrasaba también el pueblo entero. Después de la tarde en el jardín, el pueblo ya no callaba. Las vecinas hablaban con descaro en la plaza, los hombres reían en la taberna, y hasta los niños susurraban mi nombre como si fuera un secreto sucio aprendido demasiado pronto. Mi marido no dijo nada, pero su silencio pesaba más que cualquier palabra. La casa se volvió una cárcel, y yo sentía que cada pared me empujaba hacia las ruinas. Esa noche decidí que debía poner un final. Caminé hasta el manicomio con el corazón encogido. No quería verlo en los pasillos ni en la capilla, necesitaba un lugar donde nadie pudiera alcanzarnos. Fui hasta el túnel de servicio, aquel donde una vez me había besado en la oscuridad, y me senté en el suelo frío a esperarlo. El tiempo no existía allí abajo. No había relojes, no había ventanas, solo la negrura y mi respiración acelerada. Pasé los dedos por la piedra húmeda y cerré los ojos, recordando sus manos, sus labios, el peso de su cuerpo contra el mío. Pensé que quizá no vendría. Que tal vez él también entendía que lo nuestro ya no podía sostenerse contra el pueblo entero. Pero lo escuché. Sus pasos firmes resonaron en la grava, lentos, seguros. La silueta alta apareció desde el fondo del pasillo. No llevaba lámpara. Venía con el mismo silencio que siempre lo había definido. Se detuvo frente a mí. Sus manos me levantaron del suelo con una fuerza tranquila, como si me rescatara de algo invisible. Y entonces me abrazó. No hubo palabras, no hubo besos urgentes. Solo ese abrazo largo, hondo, donde su pecho contra el mío parecía decir lo que la voz callaba, que no era un adiós, aunque todo pareciera empujarnos a ello. Apoyé la frente en su hombro y lloré en silencio. La humedad del túnel mezclaba mis lágrimas con el aire espeso. Él me acarició el cabello con ternura, como si quisiera grabar el gesto en mi memoria.
No es el final, murmuró al fin, con voz grave. ¿Cómo lo sabe? Pregunté, quebrada. Porque aún respiras conmigo. Nos quedamos mucho tiempo así, sin reloj, sin testigos, sin nada más que nuestros cuerpos juntos en la oscuridad. Cuando salí del túnel, la noche ya cubría todo. Caminé de vuelta a mi casa con el corazón pesado, pero también con una certeza inesperada. Podía terminar, sí, pero esa despedida no había sido real. No lo era. Esa noche, en la cama, mi marido dormía de espaldas. Yo cerré los ojos y sentí de nuevo los brazos del guardián apretándome en el túnel. Y comprendí que, aunque la vida nos obligara a separarnos, lo nuestro nunca tendría un final limpio. El túnel seguiría abierto en mí, oscuro, esperando. El pueblo ya no me miraba con disimulo, lo hacía de frente, con labios apretados y ojos que juzgaban sin necesidad de palabras. Había perdido el refugio de la plaza, la confianza de las vecinas, incluso el calor apagado de mi propia casa. Mi marido apenas me dirigía la palabra, y cuando lo hacía era solo para hablar de cuentas o para recordar, con una sequedad hiriente, que, todos saben lo que haces. Pero dentro de mí algo había cambiado para siempre. Cada rincón del manicomio llevaba mi huella, las celdas frías donde sus manos me sostuvieron, la capilla rota donde mi voz se convirtió en promesa, el jardín devorado por la hiedra donde la lluvia nos señaló sin compasión. Incluso el túnel, con su negrura cerrada, seguía latiendo en mi memoria como una herida imposible de cicatrizar. No podía negar que había perdido muchas cosas, la tranquilidad, la rutina, el respeto de un pueblo que jamás perdona a quien se atreve a desear. Pero al mismo tiempo había ganado algo que no pensaba abandonar, la certeza de estar viva. El guardián, con su silencio grave y sus manos grandes, me había devuelto lo que ni la juventud ni el matrimonio me habían dado, un latido propio. Me enseñó que la piel podía hablar más fuerte que las palabras, que el tiempo podía medirse en besos y no en relojes, que hasta las ruinas más olvidadas podían convertirse en un templo si allí se encendía el deseo. A veces cierro los ojos y lo imagino en la portería, con su manojo de llaves colgando del cinturón, como si pudiera abrir no solo puertas oxidadas, sino también las rendijas secretas de mi vida. Sé que quizá algún día el pueblo lo olvide, que mi marido termine por irse o por quedarse en un silencio eterno. Pero yo nunca olvidaré el sonido de esas llaves, ni la calma de su voz, ni el temblor que me arrancó en cada rincón del manicomio. ¿Fue pecado? Tal vez. ¿Fue locura? Quizá también. Pero entre esos muros olvidados, yo encontré algo más grande que la culpa, encontré mi propia voz, la que había callado tantos años. Y esa voz, aunque tiemble, aunque el pueblo la condene, aunque la historia me nombre de 1000 maneras, ya no piensa callarse. Porque yo fui la mujer que se entregó al guardián de un manicomio abandonado. Y en ese abandono descubrí mi verdad. Las ruinas no siempre son muerte. A veces son el único lugar donde algo puede nacer. Si este relato te hizo sentir, si lograste ver cada rincón del manicomio conmigo, te invito a suscribirte al canal. Aquí encontrarás más historias donde la pasión, la culpa y el deseo se entrelazan como ecos imposibles de callar.